Juan, en el capítulo 14, versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, dijo Jesús. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta oportunidad, entonces, vamos a estar hablando, como les dije, de la doctrina de solo Cristo. Es una doctrina en la que se supone que todos estamos entendidos. Se supone que todos entendemos que es así, que solo Cristo. Pero no siempre entendemos por qué es así. Ese es el peligro del evangelio inclusivo, entre comillas. Llamémosle evangelio porque hay solo un evangelio. Está de moda el inclusivismo. Está de moda. Si hay algo que genera reacción en esta sociedad, es cada vez que nosotros decimos que tenemos la verdad. Cada vez que decimos que Cristo es el único camino, que el evangelio es exclusivo, no inclusivo, eso genera reacción. Cuando decimos que no todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que creen en Cristo, eso genera reacción, porque esto es exclusivo para aquellos que han creído en Cristo. Por eso el evangelio, repito, no es inclusivo, es exclusivo. Solo aquellos que creen son hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Decir que todos somos hijos de Dios no se llama cristianismo, se llama universalismo. El Señor no redimió a toda la humanidad. Él redimió solo a aquellos que han creído en Cristo, ¿o no? Sí, amén. Los que dicen que todos vamos al cielo cuando morimos, independientemente de la condición en la que estemos. Los que dicen que todos somos hijos de Dios no son cristianos, son universalistas. Entonces hay una reacción cada vez que nosotros decimos que somos hijos de Dios. Estos evangélicos dicen que solamente ellos tienen la verdad, que todos los demás estamos equivocados. Bueno, la verdad duele, aunque sea verdad, siempre duele. Aunque le digamos bonito, aunque la pongamos con pañitos de agua tibia, aunque le pongamos anestesia, la verdad va a doler, porque la verdad es la verdad. ¿Y sabes qué dice la verdad? Los espejos dicen la verdad. Si tú dice que la ropa también. Si tú estás sucio y te miras al espejo, el espejo te va a decir que estás sucio, y esa es una dura verdad que no va a poder ser cambiada por ese espejo, a menos que el espejo esté mal. Dice la palabra de Dios que ella es como un espejo, ¿verdad? En el que nosotros miramos o nos miramos. Por eso es tan peligroso el evangelio inclusivo. Repito, llamémosle evangelio entre comillas, porque solo hay un evangelio. Porque se parece mucho a la verdad, pero al no ser exclusivo, sino inclusivo,
pierde su esencia, la esencia pura del Evangelio, cambiando el único camino por cualquier camino. No es lo mismo. Dice que todos los caminos llevan a Roma, sí, pero solo uno lleva al reino de los cielos, se llama Cristo, no hay más. Amén. Cristo y punto, no hay más. Ven a una iglesia que no te juzga, que te acepta tal cual eres, que no te pide que cambies nada. Sin duda, se trata de otro evangelio, repito, entre comillas, porque solo hay uno. Pero ese no es el evangelio de la Biblia, ¿o sí? ¿Cómo puedo ser cristiano e ir en contra de todas las enseñanzas del Maestro Jesús? Pero la esencia de todas las cosas en el evangelio se llama Cristo. Él es el corazón del evangelio. Sin Cristo no existiera el evangelio. Dice 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay uno. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia fue escrita toda enfocada en Cristo. El Antiguo Testamento, la preparación del Evangelio. El Evangelio es Cristo, la buena y la mala noticia. ¿Por qué? La mala noticia es que el mundo está perdido, va directo al infierno. La buena noticia es que Cristo da la oportunidad de salir de esa condenación si crees y pones tu fe en Él. Entonces, el Antiguo Testamento es la preparación del Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios son el cumplimiento del Evangelio. El libro de Hechos se trata de la propagación del Evangelio. Todas las epístolas que existen se tratan de la explicación del Evangelio, y el Apocalipsis cierra con la consumación del Evangelio. La Biblia es el Evangelio. La Biblia habla de Cristo. El tema central de la Biblia es y será siempre Cristo. Si sacamos a Cristo de la ecuación, ya no tenemos evangelio. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Y esto lo hablo con el corazón en la mano, porque veo muchos que están sacando a Cristo de la ecuación. Incluso pastores, incluso iglesias, incluso organizaciones, y muchos que se hacen llamar cristianos, que no sé qué tipo de cristianismo están viviendo. Es peligroso el evangelio humanista. Vuelvo a repetir la frase que he dicho varias veces, entre comillas evangelio, porque solo hay uno. El evangelio humanista, en el que han cambiado cualquier palabra que cause confrontación en los oyentes, llámese arrepentimiento, infierno, pecado, en el que Dios incluye a todos sin exigir nada. El Dios que te ama tal cual eres. Usted sabe que Dios no te ama. Tú sabes que Dios no te ama tal cual eres. No, Dios no te ama tal cual eres. Dios te ama a pesar de lo que eres, pero Él te quiere cambiar. Alguien dijo: Dios te ama como eres, pero te ama demasiado para dejarte como eres. Él te pide cambios.
Entonces, ese tipo de evangelio que no exige cambio, que no exige nada, no es evangelio. Es que el evangelio verdadero confronta. Es que el evangelio verdadero ofende. Es que el evangelio verdadero incomoda a los que están cómodos. Ese es el evangelio verdadero. Incomoda a los que están cómodos. A veces no nos gusta porque nos presenta nuestra verdadera imagen. Es un espejo sin errores, que te va a mostrar tal cual eres y te va a decir, debes cambiar. Eso no le gusta a la gente. En cambio, el evangelio verdadero incomoda a los que están cómodos, confronta, pero lo hace para nuestro bien. Amén. Y el que es verdaderamente oveja y se siente esa conexión importante con Cristo, entonces dice, me duele, no es fuerte para mí, pero lo recibo porque es para mi bien. Porque la Biblia dice, sus ovejas oyen su voz. Ese Dios que presenta la iglesia, que está mezclada con el humanismo, no es el Dios de la Biblia. Creo que hay una gran cantidad de iglesias ya contaminadas con este virus mortal. Yo creo que ya no hay que buscar una iglesia cerca de la casa. No. Eso cambió. Ahora hay que buscar una iglesia cerca de la Biblia. Y no importa que tenga que viajar 1 hora o caminar 20 cuadras, ven para la iglesia donde se predica la verdad y a Cristo como único Salvador. Amén. Y nada más. Ese no es el Dios de la Biblia que presentan ellos. El evangelio exige cambios. El evangelio exige santidad. Exige seguir un camino exclusivo, uno solo. Y ese camino, sin ninguna duda, es Cristo y solo Cristo. Amén. Estamos acostumbrados a decir la frase, yo estoy en los caminos del evangelio, ¿verdad? Yo creo que deberíamos cambiarla y decir, yo estoy en el camino del evangelio. Porque no hay muchos caminos para el evangelio, hay uno solo, se llama Cristo. Es que la verdad es exclusiva. Siempre es exclusiva. No importa en qué campo del saber yo esté hablando, la verdad es siempre la verdad. Aunque duela, es la verdad. Aunque choque, es la verdad. La verdad es la verdad, sin ningún margen de error. Cada vez que tú hablas la verdad, todas las demás posiciones quedan excluidas inmediatamente. Cada vez que tú hablas la verdad, todo lo demás es error y punto. Así es la verdad. Así es Cristo. Él es la verdad. Es la verdad. Por eso el hinduismo, el budismo, la meditación trascendental están dispuestos a aceptar otros dioses más Cristo. Porque ellos son inclusivos. Pero resulta que el evangelio es exclusivo. Así es el evangelio. Nos guste o no nos guste. Ese es el evangelio. Y el error siempre tiene espacio para la verdad. Pero la verdad no tiene espacio para el error. ¿Cuánto me entienden? La verdad es Cristo, hermano. La verdad nunca tiene espacio para el error. Cristo es el único camino y esa es la verdad. Duélale a quien le duela.
Solo Cristo y únicamente Cristo. Por eso nos hacemos llamar cristianos. ¿Cuántos me entienden? Él dijo, lo leímos al principio, yo soy el camino. Esa es la verdad. Pero eso no puede ser la verdad junto con lo que dijo Mahoma. No puede ser la verdad. Eso no puede ser la verdad, que Cristo es el camino junto con lo que dice el hinduismo, no. No puede ser la verdad que Cristo es el camino junto con lo que dice el budismo, no. Ni siquiera Cristo es la verdad junto con lo que diga el judaísmo tampoco. Porque el judaísmo de hoy en día está perdido porque no tiene a Cristo. Y no acepta a Cristo como único Salvador. A Cristo, Jesús. Porque ellos esperan aún a Cristo, a otro Cristo. Cristo no puede ser la verdad, más lo que dijo Russell, como dicen los testigos de Jehová, que la Biblia debe ser interpretada a la luz de los escritos de Russell y Rutherford. Cristo no puede ser la verdad, más los escritos de Russell. Cristo no puede ser la verdad, más los escritos de José Smith, como dicen los mormones, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Es una de las religiones con más rápido crecimiento en el mundo, los mormones. Se está llenando de jóvenes las iglesias mormonas. Pero el libro que tienen como referencia es el libro del Mormón. Y dice arriba, otro evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo que otro? Si solamente hay uno. ¿De dónde salió eso? Y no es nada nuevo. Es el mismo. Iglesias que dicen tener un mensaje nuevo. Iglesia vino nuevo. Donde quiera el vino nuevo, con doctrinas extrañas, raras, siendo enseñadas al pueblo. Y cuando tú les preguntas te dicen, no, tú no entiendes porque tu odre, no, yo no puedo echar el vino nuevo en odre viejo. Tú eres odre viejo, paño viejo. Tú eres pollo, más yo soy águila. Te dicen que no entiendes. Y tienen una doctrina nueva. ¿Quién dijo que el evangelio es nuevo? Es el mismo desde el día que Cristo resucitó. No hay nada nuevo ahí. Siempre ha sido el mismo mensaje. El hombre ha tratado de diluirlo, de mezclarlo, de desviarlo, pero el evangelio siempre será el evangelio y será siempre un solo mensaje. Cristo es el mensaje del evangelio, no hay más. Amén. Solo Cristo. Solo Cristo. Es Cristo solamente. No puede ser Cristo y otra cosa, no. La fórmula es fácil. Cristo, el más está de más. Es más congruente decir yo no creo en Cristo que decir yo creo en Cristo y también en lo que dijo Mahoma. O yo creo en Cristo y también en el budismo. O yo creo en Cristo y también en Russell. O yo creo en Cristo y también en José Smith. Cristo dijo,
yo soy el camino. ¿Escuchó bien? Yo soy el camino. Él no dijo, yo te mostraré el camino. O yo soy uno de los caminos. O yo soy un camino, porque un artículo indefinido podría dar lugar a muchas cosas. Él dijo, yo soy el camino, no un camino. Él dijo, yo soy la verdad, no una verdad. La verdad. Un artículo definido. Sí es, amén. La verdad. Él es la vida, porque todo lo que está fuera de Él es muerte. Amén. Por eso Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Él. Esas fueron las palabras de Cristo. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, Él estaba excluyendo cualquier otro camino, ¿o no? Sí. Por eso el Evangelio es exclusivo por naturaleza. Es excluyente por naturaleza. No hay otra. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, está diciendo que todo lo demás es mentira. Esa es la dura verdad del Evangelio. Y eso molesta. Eso incomoda. Pero ese es el Evangelio. No es congruente decir que Jesús fue un gran maestro, pero no es Dios. Como dicen los musulmanes. No es congruente decir que Jesús fue un profeta, pero no el Mesías, como dicen los judíos. No es congruente decir que Jesús fue el primer hombre creado, no sé cómo es que dicen, pero no es Dios, como dicen los falsos testigos de Jehová. Porque Él dijo que Él es Dios. No podemos decir como Fidel Castro, que dijo, yo creo en Cristo como un líder social. Porque Él no dijo ser un líder social, Él dijo ser Dios. Si Jesús dijo que Él es Dios, pero en realidad no lo era, sino un gran líder social, o un gran revolucionario, o un gran maestro, entonces es un mentiroso, y un gran mentiroso no puede ser un gran maestro, ni tampoco un gran líder. Es incoherente decir que Cristo no es Dios, sino un líder social, revolucionario, o un gran maestro, o un gran profeta. Entonces, o lo acepto como Dios, como Él dijo, o lo rechazo. Desde el principio, en el primer siglo, ya había una corriente gnóstica negando que Cristo había venido en carne, Dios haciéndose hombre. Y el apóstol Juan confrontó fuertemente aquella doctrina y dijo, el que niega que Jesucristo es Dios y vino a hacerse carne, a hacerse hombre, es anticristo, dijo el apóstol Juan. Es Dios hecho hombre. Entonces, o lo acepto o lo rechazo, pero no puedo hacer de Jesús un gran maestro mientras Él mismo dice que Él es Dios hecho hombre. Es incongruente. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí la Biblia de los
ruselistas lo cambian. La traducción del Nuevo Mundo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, y lo ponen en minúscula. Pero resulta que en el original ni existen las mayúsculas y minúsculas, y tampoco existen los artículos indefinidos. Así que ese un allí no existe. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Es creador. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Y para saltar un poquito al versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿A qué se le parece? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Agárrenme ese trompo con la uña, pues. Jesús dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo te mostraré el camino. Él dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo te voy a dar un mapa. No. Él no dijo eso. Él dijo que Él es el único camino para llegar al Padre. No hay otro. Cuando íbamos a la selva a predicar el Evangelio, la selva es profunda, la selva es grande, es compleja. Y cuando íbamos en camino, el grupo que iba conmigo me miraba, y algunos se agarraban de mi ropa y me decían: no me sueltes, no me vayas a dejar solo aquí. Ellos pensaban: si me dejan aquí solo, yo de esta selva no salgo más nunca. Uno camina y camina y camina, así como en el mar, y no sabes si vas para adelante, para atrás, si estás dando vueltas. Y si estás sin un guía, hermano querido, estás perdido. Hay gente que ha pasado semanas en una selva y camina una semana entera, y cuando ve, dice: ay, aquí está el mismo tronco, yo lo marqué y todo, estoy otra vez en el mismo lugar. Generalmente lo que hacemos es dar vuelta en círculos, porque tenemos la tendencia a ir yéndonos siempre un poquito hacia un lado. Y entonces en ese momento ellos dicen: yo no sé el camino, yo no conozco el camino, pero para donde tú vayas, yo voy, yo te voy a seguir. No hay otra opción, solo el guía es Cristo. Él es el camino. Él se definió a sí mismo de varias maneras. Él dijo: yo soy el buen pastor. Esa frase, yo soy, esa frase dice mucho. ¿Se acuerda cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza, en el arbusto que se quemaba y que estaba prendido en llama y no se quemaba? Y cuando se acercó dijo una voz: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. ¿Y quién eres tú? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te quiero enviar a libertar a mi pueblo. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué le digo? Y él dijo: dile que yo soy, te envió.
Entonces Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Lea otra vez los 4 evangelios y subraye cada vez que Jesús dice yo soy, para que usted vea que algo diferente va a agarrar en esa lectura. Cuando fueron a buscarlo y dijeron: ¿quién es el que dice ser Jesús de Nazaret? Él dijo: yo soy. Y todos cayeron patadas, plum. Se sacudieron y dijeron: ese es. Y lo agarraron. Él también dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. El que permanece en mí conectado y yo en él, lleva mucho fruto. Amén. Porque separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid. Él también dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén. Eres la puerta del reino de Dios. No hay otra. Juan capítulo 10, versículos del 7 hasta el 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Él es la puerta. No hay muchas puertas. Él es la única puerta. Él también habló de aquellos que han tratado de entrar por otras puertas, otros maestros, otras religiones, otros caminos. Él no fue suave con esta gente. Él fue duro con aquellos otros maestros, otras religiones. Él no fue suave con ellos. Él fue duro. Si nos volvemos un poquito hacia atrás, en el versículo 1 de este mismo capítulo 10, vuelve y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dice. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Como mucha gente en el día de hoy todavía sigue sin entender. Tanto en el primer párrafo que leímos como en el segundo, empieza diciendo: de cierto os digo. En otras versiones dice: la verdad os digo. En otras versiones dice: les aseguro. Es que en el contexto de la cultura judía, cuando el Señor decía: de cierto os digo, estaba diciendo: lo que voy a decir es verdaderamente muy, pero muy importante. Así que escuchen muy bien lo que voy a decir.
Las dos veces lo dijo. El que trata de enseñar que hay otra puerta, como por ejemplo los mormones, otro evangelio del Señor Jesucristo. Otra puerta, ¿cómo es eso? El que trata de enseñar que hay otra puerta es ladrón y salteador, dice la palabra. El que se salta la cerca del redil de las ovejas es un ladrón, porque trata de robar la gloria de Dios que solamente pertenece a Cristo. Por eso es ladrón. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Es Cristo el pastor de nosotros. Él no se salta. Y las ovejas, escuchen, reconocen su voz. Reconocen su voz. Ellas reconocen la voz de su pastor. Él llama a las ovejas por su nombre, dice el texto. Y ellas lo siguen porque conocen la voz del pastor. Esta es una alegoría que se toma de la conducta de los pastores de ovejas en el pueblo judío, en Israel. ¿De dónde venía esto? Se dice que se reúne una gran cantidad de ovejas, 1000 y pico de ovejas en un solo terreno, en una sola granja. Y los pastores se reúnen y todas las ovejas están juntas, mezcladas. Y a la hora de partir, ¿cómo separan a las ovejas? ¿Cuántas son tuyas? ¿Cuántas son mías? No, todas están juntas, tienen una estrategia. Los pastores van saliendo uno por uno y entonces les hablan a las ovejas. Vámonos, las que van conmigo pues, vamos saliendo. Y asombrosamente el pastor va saliendo y todas las ovejas que son de su redil van detrás de él y las demás no hacen caso, sino que se quedan porque no reconocen la voz de su pastor. Y cada uno de los pastores hace lo mismo, y entonces cuando salen de ese lugar, cada uno tiene su rebaño completico, porque cada uno de los pastores tiene sus ovejas y cada una de las ovejas reconoce la voz de su pastor. Y asombrosamente las que están quedándose dicen: no, yo no voy con él porque yo no conozco esa voz. Esto es así en la naturaleza. Y de allí viene el ejemplo que toma el Señor para hablar de las personas, de los creyentes en Cristo que son suyos, los que están escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo. Su pueblo, cuando Él les habla, ellos escuchan su voz. Cuando Él nos habla, nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, que es Cristo, no más. El Señor enseñó de una forma radical y exclusiva lo que Él consideraba de aquellos que eran ladrones y salteadores. Les llama falsos maestros, ladrones y salteadores. El apóstol Pablo los llama lobos rapaces vestidos de ovejas. Así lo llama el apóstol Pablo. Los que se saltan por la puerta
del redil y no entran por la puerta, que es una sola y se llama Cristo. Si vamos a Mateo, en el capítulo 7, encontramos versículo 15. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hace poco vi una imagen en las redes sociales de un lobo como un disfraz de oveja, y muchas ovejitas estaban escuchándolo. Parecía así como un político, y estaba con un micrófono y les decían: les prometo que me volveré vegetariano. Y las ovejitas gritaban: ¡sí! Denme el voto que me volveré vegetariano. Hasta que tenga el poder para comérmelas a todas. Hechos capítulo 20, versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremendas palabras, dijo el apóstol Pablo. El Señor separa las ovejas de las cabras. ¿Usted ha visto la conducta de las cabras y la conducta de las ovejas? ¿Ah? Usted sabe los estantillos, esos palos que ponen para agarrar los alambres de púas. Las ovejitas se quedan dentro de la granja y el alambre de púa las impide que ellas salgan. Las cabras saltan y caen en 4 patas arriba del estantillo. Se comen la masa, se comen las maticas y eso hacen desastre. Son cabras. En la aldea de los Yupa, Meseta, allá había una cabra y eso hacía desastre. Una vez nos comieron una masa. Las hermanas amasaron iban a hacer unas arepas y dejaron la masa ahí en la mesita. No, esa cabra hizo un desastre. Porque así es la conducta de los que no tienen a Cristo. Por eso son comparados con las cabras. Pero las ovejas oyen la voz del pastor, las cabras no las escuchan. Dicen que los falsos maestros son el castigo de Dios para los falsos cristianos. Y están permitidos por Dios para separar las ovejas de las cabras. Puede que una oveja sea engañada, pero tarde o temprano regresará al redil porque es oveja y ella escucha la voz del pastor. ¿Cuánto me entienden? Amén. Porque las ovejas oyen la voz del pastor. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se refiere a Cristo, ¿verdad? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. No tengo nada contra los de izquierda, ¿no? Casualmente dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya. Las ovejas de los cabritos. Los falsos maestros atraen falsos seguidores y por eso ellos oyen su voz. En cambio, las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Juan capítulo 10, versículos del 13 al 15. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Son pocos los que entran por la puerta estrecha. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos de 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Unas cuantas sorpresas nos vamos a llevar en el cielo, ¿saben? Porque hay supuestamente muchas multitudes en las iglesias. Hay supuestamente mucha gente evangélica ahora. Unas cuantas sorpresas quizás nos llevemos en el cielo. Son pocos los que entran. Escuche bien. Son pocos los que entran por la puerta estrecha. Por lo general, los creyentes verdaderos y las iglesias verdaderas, por lo general, son minoría. Porque la puerta es estrecha. Cosa rara que ahora todo el mundo dice ser cristiano evangélico. Extraño. Usted va a evangelizar y todas las casas que visita dicen que ya son cristianos. Llegó el avivamiento a Venezuela tan grande. ¿Y cómo es que ayer la feria estaba full? Si todos son evangélicos ahora. Como que no concuerdan a veces las cosas, ¿no? Todo el mundo es evangélico ahora. ¿Qué cosa, no? Pero cuando mira sus vidas, lo que dicen no concuerda con su manera de vivir. Entonces son evangélicos, pero evangélicos de boca. Cantan alabanzas y todo. A mí en el trabajo, cuando yo decía algo, los que estaban conmigo me corregían. Me extraña, porque la Biblia dice tal cosa, y eso es que tú eres pastor. Y al ratico se estaban poniendo de acuerdo para ir a la feria a beber. ¿Cómo es ese cristianismo? No lo entiendo. El problema con los falsos pastores es que se visten de ovejas. Ese es el problema. Ellos no van a llegar a decir, mucho gusto, soy un falso pastor, un placer. ¿Ah? ¿Le ha llegado alguna vez así? Mucho gusto, soy falso. No lo harán. No lo harán. Le dirán que son verdaderos. Le dirán que son de Cristo. Le dirán que tienen un mensaje nuevo, como los que dicen que tienen el vino nuevo. No tengo nada contra de las iglesias que se llaman vino nuevo, con el respeto, ¿no? Pero es que yo creo que el problema no es el vino, el problema es el odre.
El vino siempre es nuevo. Y yo todavía no he visto la primera iglesia, por lo menos a mis oídos, no he escuchado el nombre Iglesia Odre Nuevo. No he escuchado. Deberían llamarse Odre Nuevo, no nuevo. Un dato fácil para detectar una enseñanza falsa. ¿Me explico? Si es nuevo, es falso. Ya está. Facilito. Porque el mensaje del Evangelio tiene 2000 años. Ahora, puede ser que yo entienda algo nuevo hoy que no lo había entendido antes. Ok, entiendo eso, está bien. Pero yo me pongo a revisar, me doy cuenta que me está llegando apenas a mí esa información, pero eso estaba desde el principio. Que yo la esté recibiendo ahora es diferente, pero no tiene nada de nueva. Entonces, no te van a llegar mucho gusto, falso profeta. Ten cuidado conmigo, ¿eh? No, te van a decir que son tremendos hombres de Dios, que levantan muertos, que transforman el agua en leche, que hacen aparecer dinero en las cuentas bancarias. Entonces te van a decir unción apostólica. Entonces no te van a decir yo soy un falso pastor. Son mercaderes del Evangelio. Tienen la conciencia cauterizada. Su corazón está podrido por dentro. Y semejantes a ellos son los que lo siguen. Son como Judas, traicionero, nube sin agua, lo llama el apóstol Judas Tadeo. Para los cuales está reservada la más densa oscuridad, dice la palabra. Mejor le fuera nunca haber conocido la verdad, dice la palabra. No serán maestros muchos de ustedes, porque serán juzgados con mayor severidad, dice la palabra. Así que hay que estar finito cuando uno es maestro. Mire, cuidándose más y más y más para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Cristo es la piedra con la que tropiezan todas las religiones del mundo. Cristo es la piedra. Podemos concordar en muchas cosas con muchas religiones, con los católicos, con los mormones. Podemos concordar en lo social, en muchas cosas, pero cuando llegamos a Cristo no estamos de acuerdo, porque la piedra con la que tropiezan ellos siempre es y será Cristo. Cristo es el filtro. Cristo es el filtro que hace que nos diferenciemos de ellos. Nosotros podemos hacer una actividad, una jornada médica con una iglesia mormona que no lo haría, ¿no? Pero podemos concordar con ellos en eso, pero nunca podemos decir vamos a predicar a Cristo como único Salvador del mundo. Ahí no vamos a concordar. Ni siquiera con los católicos, porque ellos lo que tienen más, Cristo más el bautismo, Cristo más los sacramentos, Cristo más la primera comunión, Cristo más, y el más siempre está de más. Y sobre todo, Cristo más las obras. Porque la religión católica nunca ha dicho que la salvación no sea por fe. Ellos creen en la salvación por fe, pero creen en la salvación se recibe por fe y se mantiene por las obras. Hay algunos evangélicos que piensan así. Deberían haberse quedado con los católicos, porque así piensan los católicos. Es que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Como resultado tenemos las obras, pero ahora como resultado de ese encuentro, como fruto, como evidencia Amén. De que ya nos encontramos con Cristo. Amén. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Díganme.
dice que hay 3.000, 4.000, no sé cuántas. Pero en realidad hay solo dos grandes grupos. Solo dos. Los que creen que pueden alcanzar el reino de Dios por medio de sus propios méritos, por las obras. Ahí están metidas todas las religiones del mundo, menos una: el Evangelio. El Evangelio cree que nosotros tenemos el reino de Dios no por las obras, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Es por gracia, solo por gracia, por medio de la fe y solo a través de Cristo. Amén, amén y amén.